Buenos días, María Claudia, ¿cómo estás? Hola mami, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Saludamos a todo nuestro público que nos va a escuchar apenas editemos este video de podcast que vamos a grabar. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema súper interesante que es sobre el ser consciente, el despertar en conciencia, la toma de conciencia. Em, para empezar, me gustaría un poquito decir lo que es no tener conciencia, estar en inconsciencia, que es cuando nosotros pensamos que estamos separados los unos con los otros, pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos información, somos energía interconectada unos con otros. Entonces, cuando yo vivo mi vida de una manera inconsciente, siempre estaré culpando al otro. Esto que me sucede a mí tiene que ver porque la situación externa me están atacando, me están diciendo, no me gustó esto, tiene que ver con el otro. ¿Tú qué piensas, María Claudia? Bueno, entonces vamos a introducir, yo voy a dar un paso atrás, yo siempre doy un paso atrás. Vamos a introducir lo que significa entonces la conciencia, ¿verdad? Porque esa es una palabra que uno escucha mucho y estamos todos en ese proceso de tomar conciencia. Yo creo, y esto sí es mi propia opinión, y creo que lo hablamos hace 2 días, cuando estuvimos practicando el tema del que íbamos a hablar. A esta vida vinimos a experimentar y con la total libertad de tomar decisiones, ¿verdad? También dijimos, mi mamá, cuando digo dijimos es mi mamá y yo en una conversación previa 2 días antes, y hablamos de que los seres humanos somos seres todos, somos seres espirituales en una experiencia física, con una experiencia de aprendizaje o una experiencia de experimentación. Y cada alma, ¿verdad? Viene a elegir qué vivir. Y, y bajo lo que yo he leído y estudiado y lo que siento correcto para mí, o sea, lo que me resuena para mí es que antes de venir tenemos un plan de experiencia. No creo en el destino como tal, como algo predestinado, como algo, esto lo que te va a pasar y ya, pero sí creo que tenemos un plan general, ¿verdad? Venimos a vivir ciertas experiencias, a encontrarnos con ciertas personas en el camino y en ese proceso, entonces comenzar a tomar conciencia de qué realmente quiero elegir para mi vida. Entonces, entonces, es decir, que cada alma viene con un deseo de expansión, ¿verdad? Y ese deseo de expansión es distinto para cada ser humano. Y ese deseo de expansión está asociado a los deseos, a lo que cada persona desea experimentar en su vida. Cuando comenzamos en este trabajo de conocernos a nosotros mismos, de integrar nuestra sombra, que lo hemos hablado creo que en algunos episodios anteriores, pero estos son temas que vamos a ir repitiendo una y otra vez, nos vamos encontrando, vamos integrando más nuestro ser, es decir, nuestra psique, y nos vamos alineando con nuestro ser auténtico, con quien realmente somos. Al hacer eso, nos damos cuenta qué es lo que realmente nos motiva en la vida, qué realmente queremos ser. A- No por lo que me enseñaron que yo debía ser, o lo que la vida me dijo que yo tenía que seguir, o lo que la sociedad dice que debo alcanzar, sino quién soy realmente y qué deseo en la vida por el simple deseo de que me provoca vivir eso antes de morirme. O sea, mi alma desea experimentar X cosa. Hay gente que le va a salir, me provoca ser político. Hay gente que le va a salir, me provoca ser un empresario, porque quiero escribir. Hay gente que va a decir, me provoca ser escritor. Hay otros que quieren ser artistas. Hay otros que quieren ser madres. Hay otros que quieren tener una familia preciosa. Hay otros que van a decir, realmente lo de la familia no es lo mío. Lo mío es la independencia. O sea, cuando comenzamos a alinearnos, nos damos cuenta que los seres humanos somos como un jardín y en un jardín hay todo tipo, hay flores, hay plantas de todo tipo, ¿verdad? Hay piedras, y cada uno cumple una función para hacer ese jardín. Entonces, ese deseo intrínseco es el deseo, en mi punto de vista, de nuestra alma, ¿verdad? Es lo que vinimos, es el camino
por el cual vinimos a expandirnos. Entonces, tomar conciencia, pero aquí veo lo que voy a añadir a lo que dice mi mamá. Conciencia es luz. La conciencia es luz. Y nosotros creemos que estamos despiertos y que tenemos la capacidad de decidir. Pero la realidad es que estamos casi que en un sueño medio dormidos en este momento. Porque si alguien recibe una llamada de algo que no le gusta, esa persona va a reaccionar automáticamente ante eso. Entonces, tomar conciencia es la capacidad de elegir en cada instante hacia dónde me quiero mover conscientemente. No es tomando decisiones por miedo, no es tomando decisiones porque me enseñaron, no es tomando, es tomando decisiones porque realmente me quiero mover hacia allá. Entonces, ¿a cómo llegamos al punto donde mis decisiones son basadas en conciencia? Eso es lo que yo realmente deseo para mi vida. Obviamente, desde un marco ético donde incluimos también el bienestar de las otras personas. ¿Cuál sería esa guía para tener unos pasitos para empezar a despertar? Por ejemplo, identificar las emociones que voy sintiendo. No reprimir algo que sea desagradable, es una emoción negativa, obviamente, y debemos entender que todas esas emociones que están en mí, no en el mundo entero, sino en mí, no en la realidad externa. Por ejemplo, para hacerlo más claro, está lloviendo y esa lluvia me puede producir algo de tristeza. La lluvia en sí no trae tristeza, ni todo el mundo se va a sentir triste cuando llueva. La lluvia en sí es alguna información que yo tengo dentro que cuando llueve yo conecto con esa información y me da tristeza. O sea, un pasito para empezar a despertar es identifica tus emociones, porque no son de afuera. El afuera me da información de qué información tengo yo adentro para sentir lo que siento. Exacto, entonces nosotros los seres humanos somos como unos robots, como una máquina, o sea, ¿en qué sentido? A ver, es una analogía, pero ¿a qué Atrás, vamos? ¿Ah? o sea, ir atrás otra vez, un poquito. No, no, porque es que ¿a qué vamos? O sea, cuando digo con qué robot, ¿a qué me refiero? Los seres humanos estamos programados con una información, ¿verdad? Entonces, las decisiones que una persona toma están basadas en una programación, en una forma de percibir la vida, ¿verdad? Esa forma de percibir la vida me lleva a mí a tomar ciertas decisiones, ciertas acciones y por lo tanto ciertos resultados en mi vida. Entonces, si a donde yo me estoy moviendo en mi vida no es a donde yo me quiero mover, ¿verdad? Porque no es me voy dando cuenta que no es realmente lo que yo quiero, entonces yo necesito comenzar a tomar conciencia. ¿A tomar conciencia de qué? A tomar conciencia de la razón por la cual yo estoy tomando las decisiones que estoy tomando. Y ahí es donde las emociones juegan un papel, porque Y, yo siento dependiendo de cómo yo percibo. Es decir, lo que pasa es que eso es en instantes, eso es en nanosegundos, ¿verdad? Yo veo algo, mis sentidos físicos ven algo, perciben algo, yo analizo, interpreto, hago un juicio sobre eso que veo basado en la percepción o la enseñanza que yo tengo de eso. Eso es en segundos, más que segundos, ¿verdad? Eso me genera una emoción y esa emoción me lleva a tomar una decisión, y ¿verdad? fíjate, permíteme añadir aquí algo. Cuando de lo que no somos conscientes, siempre lo viviremos en nuestra vida en forma de sufrimiento, de lo que no soy Correcto. consciente. Cuando sufrimos es que creemos que lo que me está ocurriendo en nuestra vida no tiene razón de ser. Entonces, hago resistencia, yo le hago resistencia a la vida, le hago resistencia a esa situación y se convierte en sufrimiento. Sí, sí, totalmente. Pero, ok, sí, Y además busco un culpable. Esta persona me hace esto, esta situación ocurre con esto. En claro, una... porque lo que yo estoy viendo es el reflejo. Entonces, claro, cuando yo lo único que veo es el reflejo, imagínense que la vida funciona como un espejo de dos caras.
¿verdad? Tú tienes, o no es, no de Oscar, pero como un espejo, tú tienes, si tú te paras enfrente del reflejo, tú ves el reflejo, que es lo que el espejo está reflejando, y la imagen original, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo en el escenario de la vida es el reflejo. Y mi mente está, como estamos dormidos, aquí es donde yo digo que hay que despertar, porque la mente está dormida, soñolienta, por decirlo así. Hay especies que están mucho más dormidas, por ejemplo, los animalitos están mucho más dormidos. Ellos reaccionan instintivamente, el animalito no tiene la capacidad de razonar. El humano en teoría sí, en teoría, no, en teoría no, el humano sí, lo que pasa es que estamos dormidos, seguimos dormidos. Entonces, cuando yo veo algo que no me gusta, ¿verdad? Estoy viendo el reflejo. Ese reflejo está generado por un script, por, Un por, guión, ¿ah? un guión. Por un guión cultural de la humanidad. Es más, hay guiones personales, hay guiones familiares, hay guiones de país y hay guiones mundiales. ¿Verdad? Y por eso dicen que el salvador del mundo es cada persona, porque cada persona cuando comienza a despertar, comienza a cambiar su propio guión. Entonces yo veo algo, pero eso es un proceso, esto no es de un día para otro. Y aquí voy por la importancia del trabajo de sombra, pero antes del trabajo de sombra, yo veo algo, yo estoy percibiendo eso basado en mi guión en el momento en que yo despierto, pero yo me tengo que despertar. Yo tengo que decir, abre los ojos, despierta, despierta. Esto que estoy viendo es mi guión. Es como, imagínense que están viendo una obra de teatro en algún momento y yo hago parte de la obra de teatro. Yo necesito salirme de la obra de teatro y sentarme como parte del público. Me estoy viendo que hago parte de la obra de teatro, pero también soy el público. ¿Quién es el público? Es mi conciencia, es mi yo superior. Es la capacidad que yo tengo de ver el guión que no solo creo yo, que creo yo y que creamos en conjunto. Entonces, mi percepción más la tuya, más la tuya, más la de todos, crea una realidad que se expresa en el mundo material. Yo quiero cambiar la realidad, yo tengo que comenzar a cambiar mi guión, ¿verdad? Pero aquí va, para poder hacer eso, necesitamos suficiente energía interna. Eso no es de un día para otro. Por eso cuando a veces uno le dice a las personas, es que tú creas tu propia realidad, cuando una persona está sumida en un gran estrés, en un gran problema, a veces es un poquito hasta injusto decirle eso a alguien, porque esa persona no tiene la capacidad de salirse del guión en ese momento. No hay la suficiente conciencia, no hay la suficiente energía para tener la capacidad de hacer eso. Pedirle a un niño de primaria que Hago una haga, ecuación. que haga cálculo no es justo. No se le puede pedir a esa persona. Esa persona todavía no tiene el suficiente energía para poder hacer eso. Y ahí es donde lo que yo te decía, ese es un músculo espiritual. Entonces, esa energía se gana con la práctica y hay herramientas para hacer eso. Sí, voy a poner un pequeño ejemplo como cuando uno empieza, que es como, voy a hacer una similitud de lo que es como despertar, como lo que es comprender, darte cuenta. Un ejemplo bien sencillo es haciendo la similitud. Tú vas caminando por la calle, te encuentras con una amiga, la ves como seria, cabizbaja, no te saluda como siempre, como que te hace un pequeño desplante y sigue caminando. Tú te quedas como, ¿qué pasará? Inmediatamente viene la información y la programación. ¡Ah! ¿Qué le habré hecho? Porque luego se siente ya, empieza a trabajar la culpabilidad. ¿Qué le habré hecho? Está rarísima conmigo, me hizo un desplante, no me miró bien, ¿qué pasará? A los pocos pasos ya la persona se fue, tú sigues caminando y te encuentras con otra amiga que es mutuamente, las dos son amigas de esa otra persona y le dices, ay, no, me encontré con fulanita y la vi como rara conmigo, está como seria. Y esa otra amiga le dice, ah, es que no sabes, no te has dado cuenta, le acaba de suceder algo fuerte, una situación dolorosa, le acaba de suceder esto, esto y esto y esto. Se acaba de morir su papá o se acaba de divorciar repentinamente y su esposo la dejó. Y tú inmediatamente haces como, ¡ah! Es como si te quitaran una venda de los ojos y tú despiertas ante eso.
no era nada que tuviera que ver conmigo, no me hizo un desplante, no es nada relacionado conmigo, no soy culpable de nada. Comprendes el dolor de la otra persona y se te quitan los juicios, se te quita la sensación de criticarla, de experimentar mil posibilidades de situaciones que pudieran pasar. No, simplemente es eso y ya. Tú comprendes, tú respetas y cero juicio. E inclusive si tiene también que ver contigo. Es que el guión es para todo. Inclusive si esa amiga está molesta contigo, tú puedes salirte del guión y poder tener una conversación consciente con esa persona. Asume la responsabilidad que tienes que asumir y de resto sigues con tu vida. El otro día, o sea, es decir, ahora voy a decir lo que iba a decir el otro día, pero el guión es, pa- yo le decía a mi mamá, hace 2 días que hablábamos, le decía, la vida no tiene una forma de verse, porque dijimos que cada alma tiene un deseo de expansión y de experiencia distinto. Entonces, lo que una persona desea es distinto a la que otra desea. Es cierto que la humanidad nos ha enseñado que deberíamos cumplir ciertas cosas. Hay gente que cumple ciertas cosas y resulta que eso no era para esa persona, resulta que la persona se convirtió en abogado porque eso es lo que se debería hacer en su familia, pero esa persona soñó con ser artista o esa persona, en fin, a lo que voy es la vida de cada ser humano se expresa de manera diferente por mil razones, por lo que su alma quiere ser, inclusive los traumas también juegan un papel en el destino de un ser humano. ¿Verdad? Una persona que vivió una situación, por ejemplo, muy represiva en su casa, de pronto quiere mucha libertad en su vida adulta y eso es válido. Y resulta que esa persona no le provoca, no sé, otras cosas que a otra gente sí. De pronto una relación de pareja muy estable, esa persona de pronto también tal vez le provocará mucha libertad. También es válido. O sea que los traumas también juegan un rol en las decisiones y en los deseos de experiencia de un ser humano, hacía parte de su camino de alma, de su camino de experiencia en esta vida, ¿verdad? Eso no pasa por casualidad. No pasa, exacto, no pasa por casualidad. Entonces, a lo que voy en el guión es, no importa lo que esté pasando, en algún momento podemos despertar del sueño y tomar la decisión y decir, esto yo lo puedo ver diferente, esto yo lo puedo entender diferente, yo lo puedo crear diferente. Y ahí viene el respeto profundo que es, me respeto a mí y mis deseos de expansión y la vida que quiero para mí, pero así como lo hago conmigo, lo hago con los demás. El Mi- otro también tiene inclusive, el otro tiene el derecho de juzgarme, lo tiene. El otro tiene el derecho de ver la vida como quiere verla. ¿Verdad? El otro tiene el derecho de percibir la Mientras siga vida dormido, tiene ese derecho de juzgar. como la quiera ver. Entonces, entonces me pongo, la pregunta va a mí, ¿qué quiero yo para mi vida? En ese momento encuentro libertad, porque también le doy la libertad al otro de experimentar su vida como quiera. El otro día me pusiste un ejemplo, ese día me pusiste un ejemplo y me dijiste, ¿cómo hace uno? Porque, ¿qué pasa? Mi mamá me decía el otro día, me decía, cuando uno comienza a hacer todo este trabajo, este camino espiritual y este trabajo de sombra. De sombra me refiero de integración de todas las partes nuestras que se fragmentaron durante el proceso de socialización y fuimos creciendo. Y entonces resulta que llegamos a una edad adulta donde tenemos una cantidad de partes nuestras que no somos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces las tenemos reprimidas. A medida que hacemos nuestro trabajo de sombra y de sanación interior, vamos integrando todas esas partes y nos vamos volviendo más auténticos. En ese proceso de volvernos auténticos vamos cambiando, porque cosas que yo pensaba que no me gustaban o cosas que yo pensaba que sí me gustaban, me doy dando cuenta que es que no me gustan o sí me gustan, porque me voy volviendo más auténtico a mí. En ese proceso de encontrar mi autenticidad, me voy a dar cuenta que muchas personas con las que yo creía que tenía alineación, que tenía compatibilidad, resulta que no la tengo porque yo no era realmente yo cuando entré en una relación con ese ser o con esa persona. Y la pregunta era con la familia, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo comienzo mi trabajo auténtico?
de volverme más auténtico y me doy cuenta que los seres de mi familia o mis amigos, o sí, resulta que ya no tengo mucho en común con esas personas, porque me doy cuenta que para poder estar ahí tengo yo que perderme yo, dejar de ser yo para poder encajar en un grupo que todavía no tiene la capacidad de aceptarme tal cual soy. ¿Qué hago en ese caso? ¿Te acuerdas que lo hablábamos? ¿Qué te dije? ¿Qué le decía a mi mamá? Mami, no te he dejado hablar, pero creo que esto es importante. ¿Qué le dije yo a mi mamá? Le dije, yo creo que voy a hablar ahora sí voy a hablar de mi propio proceso interno, porque a mí me ha pasado eso muchas veces. Uno pasa, por lo menos yo en mi caso, uno pasa por un proceso de rebeldía, pero en la rebeldía no hay libertad. En la rebeldía hay dolor. Yo estoy tratando de pelear con los otros, rebeldizándome a eso. Ustedes no me aceptan, entonces yo a la fuerza hago lo que quiero, pero en el fondo en la persona, en la rebeldía hay un gran dolor, un gran sufrimiento, porque lo que esa persona quisiera y anhela es que te acepten tal cual eres. ¿Cuál sería el paso siguiente de la rebeldía? El paso más allá, donde la persona toma conciencia y dice, se sale se sale de nuevo del juego, es un juego, es un juego. La persona se sale del guión, se sienta, tu yo superior se sienta en el auditorio, observa y dice, ok, ¿cómo quiero ver esto? Si yo soy el creador de mi mundo, ¿cómo lo quiero crear? Desde el ego sería, los quiero cambiar. De la Y, inconsciencia. y desde el amor sería, ok, ellos tienen, ok, lo primero es me tengo que aceptar yo soy esto es lo que yo soy, esto es lo que hay, esto es lo que yo deseo y me voy a mover hacia eso, ¿verdad? Y Y en esa ahí movida hay pérdidas. hay pérdidas, pero Hay y eso amigas es, que no te van a seguir llamando, hay pérdidas, ¿sí? Y pero hay tienes cosas que que, son dolorosas, y a veces hay que ser fiel a uno mismo. O sea, lo ideal es, el camino sería ser fiel a mí misma, a esa claro, llamada. claro, claro. Entonces tú en ese momento, pero claro, pero entonces ¿cuál puede ser la actitud frente a las personas que no te entienden o que te juzgan o que ya no hay compatibilidades, si son seres, digamos, tu familia, donde tú realmente los amas? Porque en la mayoría de las familias, no en todas, pero en la mayoría de las familias hay amor, la gente no quiere perder su familia, anti es Natural. biológico, es antibiológico, o sea, la familia hace parte de tu esencia, pero la mayoría de las familias son tóxicas en la medida en que, cuando digo tóxico, en la medida en que para poder hacer parte de ese grupo me pierdo yo. Tengo yo que perderme individualmente para mantener la cohesión grupal. Entonces, la pregunta sería, bueno, esto soy yo, esto soy yo, esto es lo que hay. Esto es lo que yo quiero ser y me muevo frente a eso. Y le dejo la puerta abierta a esas personas para que ellos también sean ellos. Y en el momento, y si ellos tienen, en el momento que ellos tengan la capacidad de aceptarme como yo soy, la puerta siempre está abierta. Porque para mí ustedes son importantes, porque yo los amo. No significa que tenemos que vivir juntos, no significa que tenemos que estar todo el tiempo juntos, porque ¿qué pasa si yo soy artista y resulta que a ellos no les gusta la música y yo soy músico? O resulta que es que a mí me provoca ser de X o Y manera, o tengo lo que sea, y mi familia no tiene la capacidad de aceptar eso. Correcto. No, entonces no hacen parte de mi día a día, pero no significa que yo tengo que romper la relación. Pero, aquí voy a poner, pero para llegar a eso, en mi punto personal, es un proceso del águila, donde tienes que subir y arrastrar, o sea, y quitarte, es decir, enfrentarte a tu inconsciente y a tu subconsciente doloroso, a tus heridas del pasado, y poco a poco ir waking up. Me salgo del guión y me siento en el auditorio. Eso Me es lo que todo llama el tiempo, me Eckhart Tolle sal en su libro El poder de la hora. el poder de la hora. Estoy anclado en mi cuerpo y estoy escuchando y observando mi cuerpo. Uy, ahí hay una emoción de ansiedad, la siento en el plexo solar, tengo angustia en el corazón, tengo miedo, me está tiritando las piernas y los brazos.
Exacto. Vas más adentro y no va a pasar nada. Uno siente miedo y no quiero sentir, entonces voy a comer, voy a hablar con las amigas, voy a ver Instagram y voy para abajo, voy para abajo, O voy a me revisar. engancho, o reacciono y tomo decisiones y voy enredando mi propia vida con decisiones, pero decisiones basadas en una percepción errada. Cuando digo errada, me refiero a una percepción que no está alineada hacia lo que yo realmente quiero. Por ejemplo, ay, ibas a decir algo, te iba a interrumpir. Cuando tú cambias tu percepción, cuando tú cambias tu percepción, cambia tu información. Por hecho y por ende cambia tu pensamiento. Inmediatamente empieza a cambiar tu emoción. Cambias tu universo. Correcto. Pero hay que entender algo, y que la mente es muy sensible y hemos ya sido programados. Estamos programados para entender el mundo de cierta manera. Ya estamos programados así. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el mundo? Que la vida es difícil, que para poder lograr las cosas tengo que seguir el camino de cierta gente que ya siento que ya lo logró y ese camino es complicado, entonces hay que ponerle mucho esfuerzo a las cosas, que los sueños son muy complicados, que requieren o sea, es decir, tenemos una programación que ya ha sido instalada y la pregunta es, la gente lo comprueba, porque lo que tú crees es lo que tú creas. Entonces, claro, si esa programación ya existe, yo voy a encontrar todas las razones en la vida que me comprueban mi programa, que me comprueban mi programación. Entonces yo voy a decir, pues sí, así es, porque ya esa ha sido mi experiencia de vida. Pues claro, esa ha sido tu experiencia de vida porque esa ha sido tu programación. Entonces, Correcto. yo necesito es comenzar a salirme de esa programación y para salirme de la programación tengo que despertar. Entonces, por ejemplo, aquí es donde viene un poquito es de- vivir en el mundo cotidiano, salirse de la programación, viviendo en el mundo, y yo voy a hablar de mi experiencia, yo no puedo hablar de la experiencia de nadie más. Entonces, cada quien utilice su vida como quiera. Vivir en el mundo cotidiano todo el tiempo. Cuando digo en el mundo cotidiano es inmerso en el trabajo, inmerso en las noticias, inmerso en la familia todo el tiempo. Es muy difícil despertar. Cuando digo despertar me refiero a salirse del guión, porque eso es como la mente es débil. No tenemos, no tenemos, o sea, la mente no es débil, pero nuestra capacidad de control mental es débil. Estamos todavía muy dormidos. Ese Entonces, músculo está muy dormido. está muy dormido. Entonces, por eso, por ejemplo, maestros, yo lo considero un gran maestro como Joe Dispenza, donde él dice, por favor, mediten todas las mañanas. No es, la meditación no significa que eres más iluminado que otro. No, la meditación es simplemente una herramienta que te ayuda a despertar el músculo de tomar conciencia. Es decir, la capacidad de salirte del guión. No te enganchas en el guión, porque la única forma de cambiar tu vida es tomando decisiones distintas. Y para tomar tus decisiones distintas, necesitas percibir distinto. Y para percibir distinto, te tienes que salir del guión. Tienes que separarte de la situación y verla desde un foco, de una perspectiva mucho más alta. De nuevo, veo la obra de teatro y yo soy el espectador. Entonces yo observo y digo, ¿qué tipo de guión quiero crear? Entonces tú dices, ok, esto lo voy a ver distinto, esta persona la voy a aceptar como es, esto no me lo voy a tomar personal y por lo tanto no voy a reaccionar. Y dejo que mi emoción cese, tengo el miedo o tengo rabia o tengo lo que sea que se pase y sigo. Y lo veo como si fuera una obra de teatro y digo, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me gustaría reaccionar a mí? Ah, me quiero aceptar como soy, estos son mis deseos, esto es lo que quiero y también le quiero dar el espacio al otro que sea como es y no, ese proceso requiere, eso es conciencia, eso que acabamos de explicar es conciencia, pero ese proceso requiere trabajo de ese músculo y cuando estamos inmersos en la cotidianidad de la vida, donde tengo noticias que me asustan, donde tengo mi mamá que todo el tiempo, donde tengo la pareja, donde tengo los hijos, donde tengo, es complejo. Y permíteme, Enrique Corbera, en una de sus cápsulas, dice que nosotros tenemos una orden hipnótica en el inconsciente.
de que yo no pueda entender que yo soy responsable. Es una Increíble. cosa, es, hay una programación hipnótica en el subconsciente donde yo no entiendo que yo no soy responsable de lo que sucede, de que lo que sucede afuera, yo soy el responsable. Y que yo atraigo las personas perfectas y necesarias para que me muestren esa información, para que me muestren mis creencias, para que me muestren mi programa inconsciente. Tengo un cassette que empezó a grabarse desde el momento en que nací. Apenas nací, me recibieron el doctor, mis padres, las enfermeras, y la vida te dijo, ok, play. Empiezas a grabar todo de tus padres, de tu medio ambiente, de tus abuelos, de tus tíos, de tu escuela, de las personas que más tienen relación directa a nivel afectivo, tus Ujú, fuentes de afecto. Tú ujú. vas a grabar todo. Y hay cosas que se graban que no son tan maravillosas, por decirlo de esa No, manera. muchas cosas no son Entonces, maravillosas, muchas cosas. entonces tan sencillo como voltearle y decirle al niño, el niño, no lo hagas así, no grites, no grites así. Y el niño resulta que es un niño que habla alto, es expresivo, le gusta todo hacerlo así maravillosamente expresivo. Y la mamá, cállate, no lo hagas así, qué jartera, no estés gritando. El niño con tal de conectar, de vivir, de no perder esa conexión, se pierde a sí mismo. Como dices tú, se rompe, se divide, Se entonces fragmenta. se fragmenta. Entonces, el proceso de volverme a encontrar a mí mismo, y quizás repetimos siempre lo mismo, el proceso de ser consciente, de encontrar es volverme a unir esas partes mías. ¿No te ha pasado? Ayer hablábamos de eso. ¿No te ha pasado que hay una parte de ti que quiere comer y comer y comer y no puede parar de comer y quiero probar todo? Y antes no me gustaba el dulce, ahora me provoca el dulce, ahora como esto y pruebo de todo. Y hay una parte de ti que quiere estar delgado, quiere estar en forma, quiere estar... Y yo dices, pero ¿qué me pasa? Y me acuerdo, y Enrique Corbera decía, hay una parte de ti que está hipnóticamente programada para no aceptar que tú eres responsable y que también puedes hacer un trabajo de inmersión y un trabajo de darte un clavado interior y de recuperarte, de sanar ese dolor. No se hace, no es, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo corto esta situación? No la cortas, la integras. ¿Qué es integrar? La abrazo, la acepto, es una parte de mí y abrazo la otra parte que quiere estar delgada, abrazo la otra parte que quiere seguir comiendo y acepto eso así. Y lo abrazo, lo comprendo. Ahí suceden Esa, cosas mágicas. ese proceso de sombra, de trabajo, yo lo veo así. Por lo menos esta es la conclusión, la síntesis que yo hago. Y de nuevo, y creo que mi mamá también, todo lo que yo hablo aquí, yo lo he puesto en práctica en mi propia vida, ¿verdad? Y yo no creo, y nadie tiene la vida resuelta, pero, pero esta ha sido mi propia experiencia de vida. El trabajo psicológico o el trabajo, lo que yo llamo el trabajo de sombra, que es de nuevo el trabajo de integración de esas partes inconscientes, lo que hace es dar, darle más energía a la parte consciente. Es decir, si la mente, yo creo que en algún momento explicábamos que si la mente es como un río de energía, imagínense un río de agua, y se divide cada vez que un trauma sucede y yo mando algo a mi sombra, a mi subconsciente, yo separo esa parte de mí. Esos espacios son como los riachuelos que se van dividiendo del río. Cada vez el río pierde agua, es decir, cada vez el río pierde energía, ¿verdad? Cuando yo comienzo a hacer mi trabajo de sombra, que yo integro esas partes de mí, me vuelvo más auténtico, es decir, me vuelvo más entero, más completo a nivel de mi psique humana, me vuelvo más completo, tengo más capacidad de manejo porque tengo más energía. Entonces, el trabajo de sombra lo que va a hacer es que toda esa energía que se dispersó va a volver. Voy a comenzar, emocionalmente, las emociones son importantes, entonces emocionalmente voy a volver a tener más control emocional, capacidad de gestión emocional. Eso, a medida que yo comienzo a aprender a salir con toda esta información, eso me va a dar más músculo interno para no engancharme en el guión. O sea, lo que yo necesito es salirme del guión, pero si yo no tengo el suficiente músculo emocional para salirme del guión, yo no me voy a poder salir del guión. Perdóname. Y entonces cuando tú estás en una situación en tu oficina, por poner un espacio de ejemplo,
y tú estás ya empezando a trabajar ese músculo. Ok, voy a estar pendiente de lo que siento, voy a estar pendiente de qué me dispara a mí ciertas emociones. No, cuando mi compañera habla, a mí se me dispara algo, o cuando mi jefe habla, algo se dispara dentro de mí y me molesta y me provoca contestarle. Y he contestado así, inmediatamente, sin pensarlo, y me he metido en problemas o se me han dañado las relaciones. Tú empiezas a practicar qué es lo que tu cuerpo está sintiendo y va a haber una experiencia, porque la vida es sabia y nos va a seguir poniendo la experiencia, donde tú vas a poder sentir esa emoción tan impresionantemente incómoda y tú vas a decir, la voy a sentir, como explica Eckhart Tolle en su libro, la voy a sentir, la voy a dejar, pero no la voy a expresar en palabras ni se la voy a escupir al otro. Me quedo aquí sintiendo eso. Te puedes retirar, te vas al baño y siente ese malestar, esa incomodidad, esa energía que tú estás sintiendo, explica él, esa energía que se está consumiendo, es como si se quemara, es un paso hacia arriba, ya ese nivel ya lo superaste. Cuando tú empiezas a, a quemar, por decirlo así, a sentir esa energía que se viva ahí en tu cuerpo, la vas superando, la vas liberando, sueltas y liberas, y vas tomando conciencia. Y es un proceso, esto no es, esto es un Capacidad. proceso, y es un proceso, esto toma tiempo, toma entrenamiento, eso es lo que es, toma entrenamiento. Otra Pero, cosa que yo, ujú. perdón, voy a terminar diciendo esto. Pero el ego sigue haciendo su trabajo. Sigue buscando los culpables que están afuera y yo soy la víctima de esta situación. Pero es que ¿quién es el ego? El ego es la red de creencias temerosas. Temerosas me refiero de todas estas creencias creyendo que el ego es la creencia de que yo soy insuficiente, es decir, de que yo no creo mi propia realidad. Porque si yo tuviera el poder de crear mi propia realidad, fuera todopoderoso. Entonces el ego es No, el que me hace creer, yo no hubiera creado esto que no me está yo no hubiera gustando. creado, exacto. Pero Entonces, somos tan poderosos que con las creencias que tenemos creamos cosas desagradables. Relaciones que no funcionan, entre todos. economía baja, El ego enfermedades. es el virus. El ego es el software, hay un virus. El virus son toda esta información que viene de miles de años, o sea, de nuevo, hay personales, hay familiares, hay del país, hay a nivel mundial. Entonces, el ego es este concepto de ideas que no es correcto. Es Y el la idea, virus. y yo tengo la idea de que esto es un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si es un problema? El otro es culpable, yo no tengo que trabajar en ninguna decisión ni tomar ninguna decisión radical, yo voy a seguir esperando que el otro cambie, entonces voy a seguir viviendo de forma inconsciente. Si yo tomo conciencia, yo tomo responsabilidad, ese problema es una oportunidad Exacto. que yo tengo. ¿Para qué? Para limpiar parte de ese virus que me está molestando, no me está trayendo beneficios, no me está trayendo vida satisfactoria. Mami, acabas de abrir una puerta que quería tocar, porque así como trabajamos las creencias inconscientes, que de nuevo son todas estas reacciones, eso también está ligado a lo consciente. Es decir, a lo consciente me refiero a, le damos una de las, y esto yo creo que se va a expandir a otro capítulo, pero la razón por la cual nosotros reaccionamos y le damos de nuevo, tanta reacción a todo es el nivel de importancia que le damos a las cosas. Resulta que hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Voy a, voy a abrir una cosita, la voy a dejar ahí y después creo que el siguiente capítulo me gustaría hablar sobre esto. El universo, y es la primera vez que lo explico, así que no sé qué tan claro me va a salir. De pronto me preparo más, la próxima me preparo todavía mejor para este temita, en cuestión que voy a hablar. En el universo está la ley de balance. La naturaleza, o sea, el universo, el cosmos es absolutamente eficiente. No existe el mal uso de la energía. Todo se recicla y todo se reusa. Es eficiente. Entonces, cuando yo quiero algo, ahí voy a hablar de un poquito de la ley de atracción. Cuando yo quiero algo, y yo le doy demasiada importancia a eso que quiero, tengo un exceso de energía hacia eso. Hay un exceso.
Entonces, cuando hay un exceso, el universo necesita balancear ese exceso de energía y paz. Y entonces yo voy creando cosas o voy atrayendo situaciones indeseadas que balanceen ese exceso que yo le doy a eso, ¿verdad? Entonces, Un péndulo. como un péndulo, la importancia que yo le doy a las cosas, porque me enseñaron que hay cosas importantes y cosas que no, y eso va ligado a los tabús, que la muerte es lo peor. Entonces, la vida es muy importante. Entonces, digo que la vida no sea importante. Estoy simplemente diciendo, como le damos tanta importancia a esto, a lo otro, cuánto tengo, comprar una casa Hay es muy importante. sufrimiento, hay Claro, sufrimiento. comprar una casa es muy importante. No comprarla es muy importante. Los trabajos son muy importantes. Esta presentación es muy importante. La familia es muy importante. Entonces, todo esto es tan importante. Le doy tanta importancia a la vida y a todo es tan importante, ¿verdad? Hay un exceso de energía que por ley de balance, de nivelación de energía, entonces nosotros mismos vamos atrayendo conflictos porque el universo no siente, no hay, en el universo no existe el universo como tal, el cosmos, la ley universal de balance no tiene emoción. Aquí no es de que, ay, esta persona tan buena, y como es tan buena y le da tanta importancia a la bondad, entonces vamos a tratarla mejor. No, 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 hay un exceso de energía y viene, pum, una cosa que me nivela. Sí funciona, ¿verdad? Es decir, y vemos entre más, voy aquí de nuevo, esto es importante porque es importante entender. Pero ese es un Necesitamos tema más, despertar en cómo vemos el mundo. Entre yo más bueno me considero, un ejemplo, más bueno, y entre más bondad quiera yo que haya más en el mundo, más maldad va a haber, porque por balance las fuerzas se tienen que nivelar. eh, Entonces, cuando yo comience a salirme del guión y le quite la importancia, esa importancia, ese exceso de esto es muy importante, ¿verdad? Entonces me voy a dar cuenta que energéticamente no hay no gasto energía. Eso es como, por ejemplo, una persona va a comprar un papel, el periódico. Ustedes dicen, el periódico es muy importante. No, uno quiero el periódico y compro el periódico. Bueno, la vida debería ser así. Quiero esto, voy y lo obtengo. ¿Qué deseo? Esto deseo. Como cuando voy a comprar el periódico. eso es una Pero, maestría, porque en las peores situaciones para nosotros, los maestros están en balance. En las mejores situaciones para nosotros, los maestros siguen en balance. siguen en balance. No, nosotros somos los niños pequeños que estamos aprendiendo. Exacto. Entonces, voy a comprar una casa. Muy importante. El periódico no es tan importante. No, quiero algo y es decir, tengo la intención y me muevo hacia eso sin darle exceso de importancia. Somos humanos, estamos en ese proceso, entonces yo entiendo la dificultad, o sea, yo no me estoy aquí poniendo que yo no le doy exceso de importancia a nada, claro que también lo hago, o sea, todos. A lo que voy es, ese exceso de importancia que le damos a las cosas es un exceso de energía que lanzamos y por lo tanto viene por ley de balance, tenga, Pero porque ese es es otro tema profundo para explicar. correcto, pero lo traigo es porque cuando yo me salgo del guión, Ajá. necesito ver esa situación sin ese exceso de importancia. Yo de acuerdo, entonces volviendo un poquito al tema de mi mamá, no de mi mamá, sino de la conversación que yo tenía con mi mamá, cuando ella me decía, y uno se va volviendo más auténtico y las personas, por ejemplo, ya uno comienza a darse cuenta que personas que uno quiere, que uno dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para encajar ahora en un grupo que hay personas que uno está dispuesto a soltar a pesar de que uno las quiere, pero uno dice, pues ni modo, se van, digamos los amigos. Pero digamos que la familia sea una situación para mucha gente más compleja. Entonces, ¿cómo se pudiera manejar? Me salgo del guión, observo la situación como yo quisiera verla, quisiera que estas personas tuvieran la libertad de ser quienes son y verlos felices, y los veo felices desde mi guión, pero le quito la importancia a la familia que yo le doy. Le doy una importancia a la familia como si la familia fuera yo qué sé, no, los veo como cualquier, o sea, quitémosle la importancia a las cosas, ese nivel de importancia que le damos a todo, al trabajo. Es decir, pero cuando digo esto no me refiero que me vuelvo perezoso, no.
Yo voy a hacer mi trabajo. Voy a dar un ejemplo más sencillo. Yo voy a hacer mi trabajo. Yo me voy a asegurar de hacer mi trabajo excelentemente y voy a dar lo mejor de mí en mi trabajo, con toda mi energía y todo mi amor y todo mi entusiasmo y toda mi capacidad de hacerlo mejor, sin darle importancia. O sea, es como el Eso, que, lo que tú estás diciendo también es sin tener tanta expectativa. sin darle importancia, porque le damos el trabajo es muy importante. No, ¿por qué no puedes tú hacer una presentación sin darle tanta importancia a la presentación? ¿Por qué no Para lo que el puedes que no se hacer? estrese. Claro, es el nivel de importancia va relacionado a, al nivel, claro, entonces ahí hay un exceso de energía. Entendamos que cuando lo entendemos así, que el universo es energía y por ley de balance, por ley de neutralidad, si hay un exceso aquí, inmediatamente viene acá. Entonces, cuando yo juzgo, hay un exceso de energía. Entonces, entre Ahora, yo más juzgue algo, más es eso que yo estoy juzgando, más va a crecer por ley de balance. Es voy física. a, voy a dar un ejemplo bien sencillo para cerrar esta parte del tema. Y es cuando uno va, por ejemplo, yo voy donde mi esposo y le digo, Santi, mi nieto, Santi, le pasó, se cayó Santi, Santi, ¿qué te pasó? Santi, te golpeaste, muéstrame dónde fue. Y está llorando porque se golpeó duro, yo vi. Y él voltea y me dice, tranquila, está bien, uno se cae. Él se va a volver a levantar, se va a sobar. No le pongas tanta energía, no le pongas tanta, No le des tanta no le des importancia, le tanta estás dando. importancia porque entonces él cada vez que se va a caer, ¡ay, me caí! ¡Tagao! Sí, entonces, algo como tan sencillo como eso. Y he dejado de hacerlo y él se para, ¡ah, me caí! Vuelve y se sacude y vuelve y sigue. Y uno ya me dice, no le des tanta importancia a lo que le pasa. Entonces, volviendo un poquito al tema del tomar conciencia para comenzar porque es que es la toma de conciencia la que comienza a crear tu vida distinto, porque al tomar conciencia te sales del guión y puedes observar el guión y lo que cambias es la imagen. La imagen es la percepción que tú tienes de algo. Trabajar o querer cambiar el reflejo, que es el espejo, ¿verdad? Toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo. Sí se puede hacer, pero es luchar contra la vida y eso es desgastante. Ya eso es época pasada, Bueno, ¿verdad? yo para cerrar mi punto diría que algo importante para empezar a tomar conciencia es tomemos la vida o la puedo tomar como me sucedió algo como un gran problema o como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Me reviso, no culpo, no creo que el otro me causó eso, sino qué información hay aquí que está causando que yo haya traído esa situación y esos personajes para que me mostraran que tengo que cambiar. Yo escojo, o veo la vida como un problema o veo la vida como oportunidades Así para es. crecer. Siempre sobre ti, siempre habla sobre tu percepción. Lo que dice mi mamá es absolutamente cierto, pero yo voy a recalcar también esto. No es tan fácil llegar, o sea, se requiere de una gran maestría interna para llegar a ese nivel de conciencia donde uno toma responsabilidad de todo y comienza uno a cambiar su propio guión de vida. Es un gran nivel de energía y de compromiso del estar despierto todo el tiempo. ¿Y te acuerdas lo Cuando que uno no está ahí todavía, porque la gran mayoría del universo, del mundo, de la humanidad no está ahí, cuando uno no está ahí todavía, es importante pasar por el proceso de sombra donde me permito sentir lo que tengo que sentir. O sea, es decir, querer correr cuando uno apenas está gateando, se va uno a caer. Entonces, si yo necesito pasar por el proceso, de pronto pasar por un nivel de rebeldía, de pronto permitir sentirme víctima en un momento dado, o rabia? sentir la rabia y responsabilizar a una persona, porque, de nuevo, todos somos víctimas de todos, ¿verdad? Y todos creamos el guión juntamente, eso es cierto, pero hay pasos y hay que recuperar la energía interna para poder comenzar a salirme del guión. Y para recuperar la energía interna tengo que pasar por mi proceso de sombra. Y ese proceso de sombra requiere que yo me unte en el barro, del barro de mis emociones. Y eso es si tengo que, en algún momento, si me tengo que alejar de alguien
porque esa persona no me hace bien y no tengo la capacidad de salirme del guión en ese momento para reescribir el guión, me alejo. Entonces, cada persona está en su propio momento de expansión, de aprendizaje, en su propio nivel de conciencia. Entonces, no nos, esto que estamos hablando para mí es como ya la toma de conciencia, es como cuando una persona, ya lo que dice Enrique Vera, veo que todo habla de mí, ya eso es un nivel de maestría importante en la vida. Y querer llegar ahí cuando uno todavía no está ahí, inclusive te puede hacer hasta más daño. Y otra cosa, una situación que le puede suceder a 5 personas diferentes, la solución será completamente diferente para cada cual. Para cada cual. No es que hay Exacto. que hacer esto cuando esto sucede. No. A ti te funciona esto, tú vienes a limpiar esta creencia, tú vienes a hacer otra cosa. Lo No, que no. decíamos con mi mamá, la vida no debe verse de alguna manera. Cada persona tiene su necesidad de expansión, su alma tiene un camino y sus deseos son únicos. La vida tiene unas reglas, es como un juego. Lo que hablamos son las reglas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Ah, bueno, que tú creas tu propio juego. Esa es la primera regla. Ah, que lo que creas son tus pensamientos basados en tus percepciones. Entonces, cuando tú te sales del juego y puedes ver el juego, entonces tú puedes percibir el juego como tú quieres y el juego se va amoldando a tus creencias y a tus percepciones, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas de todos. Ahora, lo que cada quien quiera crear en su juego es muy personal. Entonces, por eso no es que hay la vida, si has tomado conciencia y si entonces tu juego se debe ver así. No, no Y porque el lo que, universo, y el universo, la princesa quiere esto, quiere ah, más de eso. Ay, es que a mí nunca me llega nada. Ah, la princesa quiere que nunca le llegue nada. entonces nunca le llega Sus nada. palabras son órdenes, nunca le llegue nada. Como por ahí decía, creo que ya se puse ese chiste, pero Dios mío, ¿qué es lo que yo he hecho para tener esta vida? Y Dios mío, el padre dice, todo, hija mía, todo, Oh, has hecho todo. todo. Exacto. Entonces, como decía Gerardo, muchos vinimos y nos vamos a ir y nos vamos a tomar conciencia. Y está bien, vino a disfrutar de No la pasa vida, nada, es todo un pues, juego. no pasa nada. El juego lo quiso jugar así. Y otros vinimos y en la medida en que hubo más dolor y lo convertimos en sufrimiento, es tan incómodo lo que se siente que uno dice, bueno, dime qué es lo Ya. que tengo que hacer para quitármelo. Ese es el valor del sufrimiento. El sufrimiento está creado para que te canses de él y despiertes. ¿Verdad? Hay gente que le ha tocado unas vidas más tranquilas, entonces no hay mucha necesidad de, generalmente si una persona entra en este camino espiritual, hoy en día cada vez hay más gente porque ya la humanidad está moviéndose hacia otro nivel, pero por lo general, si una persona se ve atraído por este camino es porque ha pasado situaciones difíciles en su vida que lo ha llevado a este camino, porque la persona dice, ay, no, ya, yo esto no quiero, esto, tengo que salir de esta situación. Y lo que tú Generalmente, si la aprendes, persona va en una vida que es relativamente cómoda para ella, para esa persona, no se ven muy atraídos por estos temas. Es muy... y lo, y lo aprendido, lo liberado, lo integrado, traumas integrados y redes neuronales que se deshacen y se crean otras nuevas positivas, nunca más volverás a vivir esa situación. No hay ninguna posibilidad. El universo es perfecto, el universo jamás se equivoca y es supremamente eficiente y sabio, como decía Gerardo, nuestro maestro. Exacto. Me gustó este tema, Me encantó. así que me encantaría hablar de la ley de atracción de pronto el otro episodio. Seguimos con Ahí, esta vamos onda. a Y revisar. volveremos a hablar del trabajo de sombra. Esta información, escúchenla y escúchenla y escúchenla una y otra vez, Y porque la mente hay que reprogramarla. para los padres que tienen niños pequeños, recuerden, el niño lo único que quiere es conectar, no perder esa conexión con su mamá, con su papá, y especialmente con esa mamá, si está todo el día con ella, la mamá lo está amamantando, lo está desde que nació. Entonces, no decir cosas, tratar, porque uno tampoco está preparado, pero que los invaliden. Siempre, siempre nombrar la verdad, aceptar a ese niño como es, atención y crear intimidad, jugar con él, estar con él, abrazarlo, estar es intimidad. Claro, porque eso lo que logra es que haya menos fragmentación interna.
Cuando hay menos fragmentación interna, nuestra psique está más completa, están completos, hay más autenticidad, por lo tanto, emocionalmente somos más sanos. Y más Y con felices. exacto. Entonces, bueno. Bueno, mamá, creo que vamos a parar aquí. Yo no sé cuánto llevamos ya, pero ya llevamos, creo que suficiente. Ojalá les haya gustado este tema y dejen los comentarios si tienen algún tema que quieren que discutamos. O, como les digo, mi mamá y yo llevamos muchos años leyendo, estudiando, practicando, equivocando, uff, Integrando. integrando. Entonces, y estos son temas que nos apasionan y que todo el mundo lo necesita, o por lo Así menos, es. pero bueno, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Gracias. mamá, un besito, bye. Bye.